Hay películas que no son fáciles de ver, necesitan concentración, poner atención a los detalles y aún así hay múltiples interpretaciones. Para los que han seguido mi canal saben que no hago mucho estos videos de explicaciones y cosas complejas de películas, pero voy a hacer una excepción aquí. Lo sé, pero es cierto. Aquí te explicaré una de esas historias complejas, Animales Nocturnos. Cabe recalcar y asumo que ya viste la película. Si no lo has hecho, te aconsejo que vayas a verla y después regreses a ver el video. Pero igual te explicaré un poco de qué trata la película para que tengas una idea y no estés tan perdido en la explicación. Empecemos. Ese es el punto. No, no es el punto. Ese es el no, punto. No, ese no es el punto. No me has contestado. Animales Nocturnos narra la vida de Susan, una mujer que parece tener una vida perfecta, un buen trabajo en una galería de arte, una casa enorme llena de lujos y un marido de ensueño, empresario, guapo y con dinero. Tras la aparente perfección, su estabilidad se ve permeada cuando llega a sus manos una novela inédita de su exmarido, un relato crudo que le remueve sentimientos, reabre heridas y la hace cuestionar sus decisiones de la manera más profunda y cruel posible. En la ficción del libro vemos a Jake Gyllenhaal actuando también como el protagonista del libro. Este hombre tiene la mala suerte de encontrarse en el sitio y momento equivocado con su familia. Un grupo de chicos lo hacen salirse de la carretera, le pinchan las ruedas de su coche y acaban llevándose a su mujer y a su hija. Él consigue escapar y sobrevivir, pero su familia no tiene la misma suerte. Las dos acaban siendo violadas y brutalmente asesinadas. Durante toda la película vemos cómo Tony intenta vengar la muerte de su hija y su esposa, y lo logra, pero pierde la vida cuando asesina al último responsable. Esta película es una de esas que no sabes muy bien qué estás viendo y cuando llegas al final te pueden pasar dos cosas. O piensas que es una película brillante o te quedas pensando qué es lo que pasó. En el filme hay dos historias que se enlazan entre sí. En el tiempo principal, Susan tiene un matrimonio feliz y está muy insatisfecha con su trabajo como artista. Y la ficticia, que es la que te acabo de explicar hace poco. Susan, que es tan infeliz y no puede dormir por las noches, decide darle una oportunidad y leer el libro. Muchos decimos que en la novela de Edward Sheffield no es más que una metáfora. La historia de Tony Han representa cómo se sintió Edward con su relación con Susan. Ella abortó un hijo que estaba esperando que era de él y se fue con otro hombre. Además, desde el principio nos dan la pista muy clara. Jake hace de Edward y Tony a la vez. El papel es interpretado por la misma persona en la película y en la historia ficticia. En medio de la película, Susan empieza a tener flashbacks sobre la época cuando tenía unos 20 años, salían juntos y estaban casados. En uno de ellos, ella lee un borrador de una historia y le dice a Edward que no tiene que escribir sobre sí mismo. Irónicamente, unas 2 décadas después de ese día, Edward escribe sobre sí mismo de una manera muy violenta. Utiliza la historia de Tony para no solo expresar y exorcizar el dolor que sintió al perder a Susan, sino también para fantasear sobre lo que le haría para vengarse al hombre que se la llevó. Que el asesino de su familia en el libro podría interpretarse como el esposo actual de Susan. Con esto dicho, explico con detalle sobre la escena final. En reiteradas ocasiones, Edward le dice a ella que se vean para conversar después de 20 años. Cuando termina de leerse el libro, Susan le escribe un email y pregunta si quiere ir a cenar con ella. Edward le contesta como un tipazo: dime el sitio y la hora y allí estaré. Vemos cómo Susan se viste, maquilla y se va a un restaurante muy cool. Entra y Edward todavía no ha llegado, así que se sienta en una mesa vacía. Espera un rato, pide una bebida y sigue esperando. Escuchamos que una camarera atiende a una persona que llega y Susan sonríe pensando que es él, pero no es así. Las mesas alrededor se están vaciando y Edward nunca aparece. Fin de la película. ¿Y qué significa todo esto? Edward escribe la novela como un símbolo de venganza a Susan. La misma es una historia de venganza que haría orgullo a este tipo de películas, como por ejemplo una de ellas es Kill Bill, Apocalipto, Mad Max y otras más. Mayoritariamente asesinan a alguien en los primeros 20 minutos y el protagonista sobrevive a duras penas, así que se pasan casi toda la película maquinando la venganza. Animales Nocturnos no es así. La diferencia entre la venganza en la ficción y la venganza en el mundo real, los dos personajes, Tony y Edward, son totalmente diferentes pero se vengan a su manera. Tony es un padre de familia y parece muy buen hombre que pierde todo de una manera muy violenta. A pesar de eso, lucha como vengarse de los asesinos de su mujer y su hija y consigue matar a los responsables. Edward también es un buen hombre y a pesar de luchar por Susan, ella lo desprecia, aborta sin decirle nada y se va con otro hombre. Y aparentemente se tira años preparando su venganza en forma de libro, que es el mismo título de la película. Mi ex esposo me decía Animal Nocturno. Y exagera la historia para darle a entender lo mucho que sufrió por ella. Aunque no parezca un final de venganza cuando Edward la dejó plantada, recapacitemos un poco en lo siguiente. Los dos, Susan. No, tú lo necesitas.
Susan es muy infeliz, tiene un matrimonio que está a punto de acabarse, su hija está perdida por el mundo, vive en una casa que parece un mausoleo y el único momento de alegría que parece tener es cuando le dice a su marido de ir a la playa. Porque tengo que volver a la oficina. Pero él la rechaza y se va a Nueva York con su amante, y es donde busca refugio en la novela de Edward, de tal forma que vuelve a recordar la conexión que tenía con él. Por eso vemos todos los flashbacks. Ella está atrapada en la nostalgia de su relación con Edward por todo lo que había pasado entre ellos, lo que podría haber pasado y lo que nunca pasó. Yo considero que a veces no es una gran idea hacer tantos cambios. Así que cuando Edward acepta quedar con Susan, es la mejor cosa que le ha pasado en mucho tiempo para ella. La vemos ilusionada después de construir una vida totalmente vacía durante 20 años con Don Perfecto, y Edward es como una luz al final del túnel. Mientras se pone el vestido verde, se maquilla y se prepara para irse a cenar con él, vemos cómo tiene un poco de esperanza y sobre todo se siente satisfecha de ser testigo de hasta dónde ha llegado Edward como escritor. Al principio de la película, Susan le dice a Don Perfecto que le daba pena que Edward no se volviera a casar. Así que también al final, cuando la deja plantada, está orgullosa de que Edward haya tenido la fuerza de escribir semejante obra y vengarse de ella. Y cuando no aparece él, también consigue destruir las ilusiones que tenía Susan. No es una venganza física, sino mucho más emocional. Con el plantón básicamente le ha dicho: voy a quitarte hasta el último trozo de esperanza que tengas y dejarte con absolutamente nada para que la vida no tenga ningún significado para ti. Vete a la mierda. Por otra parte, el hecho de no aparecer puede también significar una victoria para Susan. Es la primera vez que Edward es cruel con ella. Demuestra de una vez por todas que no es débil y que por fin ha podido superar su marcha. Ella ya puede perdonarse a sí misma por lo que le hizo y sentirse orgullosa de haber ayudado a convertirse en un gran escritor. Y hasta aquí el final del análisis. Esta es una de tantas explicaciones que tiene esta película al final, porque incluso cada personaje que aparece en la historia ficticia tiene un significado diferente en la vida real. Solo quise explicarle uno de muchos significados que tiene esta película, y si te gustan que te las explique, dímelo en la caja de comentarios. No olvides compartir este video y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, para que el algoritmo de YouTube nos trate mejor. Nos vemos. Te habría tomado 15 minutos. 15 minutos y me habrías hecho muy feliz.